Bueno, en realidad me tendrían que definir los demás, no yo, ¿no? Es como cuando un santo dice a sí mismo que es santo, deja de serlo, ¿no? Entonces tendrían que ser los demás quienes hablasen bueno, de mi actividad y de mi persona. Pero me gusta presentarme como formador, como artista, que para mí es lo mismo. Importante, ¿no? Entender que somos artistas cuando nos movemos en un ambiente educativo y por lo tanto he sido muchos años profesor, pero siempre he trabajado y he tratado de relacionarme tanto con la infancia como con los adolescentes desde el mundo artístico, porque siempre ha sido un lenguaje que me ha permitido encontrarme, relacionarme e ir contagiando, pero sí, artista formador. Para mí, vital. De hecho, yo con 9 años estuve en un internado. Afortunadamente la experiencia fue maravillosa en una escuela que tenía granja, tenía animales, campo, naturaleza y tenía una biblioteca. Y esa biblioteca para mí, los fines de semana, era mi pulmón, tanto en ciertos libros que recuerdo de aventuras, pero sobre todo de biología, de naturaleza. Entonces, a mí las bibliotecas me han ido salvando. Y soy muy friki. Yo tengo el peligro de que si me meto en una biblioteca, el mundo desaparece. Y digo peligro porque lo tiene, ¿no? Entonces me apasionan los estudios medievales y cuando estoy con un manuscrito del siglo XII en la Biblioteca Nacional, ya puede caerse el mundo y eso tiene su peligro porque te conectas con las personas que han escrito el libro, pero en ocasiones también te puedes desconectar de la realidad. Evidentemente en mi casa siempre he estado creando bibliotecas en las escuelas por las que he ido transitando y tengo varias bibliotecas en mi casa y casa de mis padres y es que no puedo entenderme sin libros. Entonces siempre tengo como las mascotas libros a mi alrededor. Me parece que es el ADN de una escuela y de una cultura de un país. Tú miras qué bibliotecas públicas hay y puedes hacer, ¿no? Sí, sí, y dependiendo de cómo se invierta y cuál es la gestión de ese barrio para que esa biblioteca esté viva y no sea un museo arqueológico de libros llenos de polvo, ¿no? Entonces, pero sí, me es vital. Afortunadamente a mí los libros me conectan con las personas, con muchísimo. Leo temas muy dispares desde filosofía, psicología, neurociencia, arte. O sea, la literatura lamentablemente la tengo más olvidada. Leo mucho de ensayos, es mi pasión, y de temas muy dispares. Entonces, bueno, leo 25, 20, 30 libros a la vez, los tengo abiertos. Entonces, bueno, soy un poco bicho raro en eso. No existimos sin espacio. Así, tan categóricamente. Entonces, vaya si es fundamental. Y la mejor arquitectura es nuestro cuerpo. Y por lo tanto, tanto las herramientas como el espacio es una extensión de nuestro cuerpo. Cuando maltratamos el espacio, nos maltratamos. Por lo tanto, imagínate cuánto de maltrato hay en una escuela, escuelas que están más cerca de Alcalá Meco, con perdón de Alcalá, y hay cárceles que están mucho mejor que muchas escuelas, no es una metáfora. Las conozco muy bien las cárceles, no por mis pintas, sino que, bueno, he trabajado haciendo mimo y me conozco bastante bien las cárceles de España y ya digo, las hay que están mucho mejor en muchos institutos. Y esto nos tendría que doler como sociedad. Por lo tanto, el espacio depende de cómo esté diseñado para que genere conflicto, individualidad o cooperación, encuentros, momentos festivos, me explico, comunidades, entonces casas adosadas,
pues configura un comportamiento donde no te conoces porque ni tan siquiera hay una plaza. Y estructuras medievales donde todas las viviendas están confluyendo a un tipo de convivencia, ¿no? Donde se convive con culturas muy diferentes. Pensad que en nuestra cultura, la judía, musulmana y cristianos, bueno, convivían juntos. Por lo tanto, hoy somos sociedades mixtas, es un mundo globalizado y nos tenemos que repensar el espacio, pero sobre todo más en una escuela, donde nos podemos encontrar con 13, 30, 40 nacionalidades. Y eso es un valor. Un aula, ¿cómo debiera ser hoy un aula? ¿Cómo debiera ser un patio? Donde está asfaltado, todo liso, hormigón. Pues a lo mejor necesitamos escuelas bosque, donde también no solamente hay niños, sino que hay animales, etcétera, etcétera, ¿no? Y recuperar cosas que hemos perdido, que nos ayudan a que los niños estén más felices. Hay escuelas donde la infancia es feliz y hay escuelas donde el fracaso es el sello de identidad, porque el niño no quiere ir a la escuela. Por lo tanto, el espacio influye, los estudios nos hablan de un 25%. Lo primero que hace un restaurante antes de abrirlo, cuidar el espacio. Lo primero que hace una tienda para poder tener éxito, cuidar el espacio. Y sin embargo, las escuelas siguen como en la época de Cuéntame. Lo primero que hace Apple, Google, Netflix cuando compran una pequeña empresa, modificar el espacio. ¿Por qué no vamos a cuidarlo en las escuelas, no? ¿Por qué cuidamos tan mal a nuestros hijos? Hay cosas que, ya digo, nos tendrían que doler para que sintamos la necesidad de cambiarlas. Bueno, estas pedagogías del finales del XIX, principios del siglo XX, Montessori y otras muchas, no nos quedemos solo con Reggio Emilia, cuidaron mucho el espacio en épocas donde no había presupuesto. Importante esto, ¿no? El espacio tiene que estar a nuestro servicio y no al revés. Si tú empleas 3 tardes para montar una exposición de un proyecto de aula, algo funciona mal. Por lo tanto, tendríamos que ver, y hoy tenemos tecnología acústica para que un comedor escolar nos podamos escuchar. No hay razón de ser, ¿no? Hoy tenemos muchísimas posibilidades para diseñar un espacio que esté al servicio del docente y del estudiante. Es como diseñar un quirófano, pero que sea tu enemigo el quirófano. No, perdona. Tiene que haber una iluminación que te permita enfocar, porque es vital en la cirugía tener un instrumental y una cama que tú puedas graduar la altura, ¿no? No se entiende hoy cómo para dar a luz el mobiliario está diseñado para el médico, pero no para la madre que da a luz. Siglo XXI, es muy fuerte esto. Porque claro que un dentista tiene un mueble diseñado para su ergonomía. Porque no vamos a tener un mueble diseñado para la madre que da a luz. Es más importante la madre. Entonces, en las escuelas, ni te quiero contar las deficiencias que hay en diseño de cara, porque está todo colgado a la altura del adulto. Las pizarras, las carteleras, todo está pensado en el adulto, no está pensado en la infancia. Por lo tanto, rescatar estas pedagogías que supieron escuchar a la infancia y necesitaremos escuchar de nuevo a la infancia para preguntarnos qué necesita hoy, qué necesitan nuestros hijos. Y afortunadamente todo esto se está investigando muchísimo. Hoy sabemos más cómo aprendemos, qué percepción tenemos de los sonidos, visual, olfativa, lo importante que es cómo huele un aula, y eso condiciona el aprendizaje. Por lo tanto, esto incorporarlo en una arquitectura, en un mobiliario, en una iluminación, en un plan lector, pues es clave. Claro, cada escuela es un ecosistema y me gusta hablar de ecosistema porque en un ecosistema
Siempre los humanos miramos todo desde nuestros parámetros y nos juegan malas pasadas, ¿no? Entonces, si no tiene ojos, pues no ve. ¿Quién te ha dicho que la lombriz no vea? Porque lo juzgas siempre desde los ojos. Las plantas no tienen ojos y ven. Son muy sensibles, incluso más que nosotros, a la luz. Y entonces hay distintas. Entonces la infancia también lo mismo, tendríamos que ponernos ahí. Entonces cada escuela, como es un ecosistema, lo pequeñito es tan importante como lo grande. Tendríamos que sentarnos y ver prioridades, que es lo más urgente, y cosas muy pequeñitas que a lo mejor no son urgentes, pero tienen muchísimo poder pedagógico o muchísimo poder de transformación, que es lo más urgente, y cuál es nuestro tiempo, nuestras posibilidades reales de aquí a fin de curso que podríamos emprender, diseñar todo un proyecto participativo, esto es muy importante, y no necesariamente hay que tirar paredes. Y a lo mejor no contamos con un presupuesto como para tirar paredes, pero se pueden hacer cosas increíblemente maravillosas sin presupuesto. Y esa escuela a lo mejor determina que lo más prioritario es naturalizar la escuela y por lo tanto añadir plantas en las aulas. Y eso se puede hacer ya. No hace falta pedir permiso, ¿no? Y involucrar a las familias, introducir plantas. ¿Y quién va a cuidar las plantas? Los niños. Y van a saber cómo se llama, diferenciar. Preguntas a los niños, como marcas de coches, marcas de ropa, de zapatillas. ¿Y cómo se llama el árbol que tienes en el patio? Árbol. Entonces, esto es curricular. No estamos perdiendo el tiempo. Forma parte del aprendizaje. Claro, ese proyecto es, ¿qué prioridad? Pues a lo mejor es la biblioteca, o de repente es la práctica deportiva, porque detectamos que en esta escuela tenemos muchísima obesidad, o tenemos problemas o es el comedor escolar, o los cuartos de baño. Entonces, cada escuela, ya digo, es un mundo, pero hay que sentarse, hay que cambiar la mirada, hay que investigar, dejarse también acompañar, asesorar, para detectar dónde tenemos pequeñas o grandes fugas de agua o cascadas de agua. Y en base a eso, intervenciones a 1 año, a 3, a 5, a 10. Pero ¿dónde queremos estar en 10 años? Y es muy importante que las intervenciones que se hagan desde el criterio pedagógico, no desde las modas, porque hay muchas modas espacialmente hablando. ¿Sí? Vinilos, hierba artificial, muebles parchís, de color parchís, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante el criterio pedagógico. Bueno, aquí ya entran varios elementos de cambio metodológico. Si tengo a todo el alumnado en fila, con el libro, página 3, etcétera, etcétera, claro, tu metodología, si lo que busca es la seguridad de tener todo bien controlado, la creatividad, difícilmente la escuela está dando prioridad en su gran porcentaje al pensamiento lógico. Y necesitamos el pensamiento lógico, pero es muy importante compensarlo con pensamiento creativo, ya que nuestra sociedad necesita ya muchísimo pensamiento creativo ante desafíos muy complejos, retos increíbles, y va a necesitar una generación donde sepa trabajar en cooperativo, junto con, en ambientes de diversidad, en un mundo globalizado, con pensamiento lógico y pensamiento muy creativo. El espacio tiene que propiciar el pensamiento creativo y, por lo tanto, diseñar aulas flexibles donde puedas tomar decisiones, cambio metodológico, muebles, trabajar en el suelo, es decir, que te permita tomar decisiones en 2 minutos, 1 minuto, 3, de tal forma que en función de lo que va aconteciendo, en función también de tu programación, pero hay cosas que van surgiendo en el aula y tienes que ir dando respuesta. Por eso el espacio es crucial, ¿no? Para que puedas tomar decisiones
y el espacio te lo facilite, ¿no? Si tenemos un espejo y necesitamos hacer un ejercicio en clase de matemáticas de meditación antes de una prueba de evaluación, el espejo a lo mejor nos permite o maquillarnos porque el producto final lo vamos a hacer en formato vídeo en torno al siglo XIV y nos vamos a maquillar en tercero de la ESO, que les encanta maquillarse igual que en infantil. Pero el producto final es un videoconferencia TED, pero nos maquillamos. Claro, si tienes espejo lo vas a poder hacer. Por lo tanto, es un espacio que te facilita cambiar los formatos y eso a su vez facilita la memorización, porque lo que se aprende con las manos no se olvida jamás. Igual que cuando aprendes a andar en bicicleta, no lo olvidas jamás. Por lo tanto, sí, todo lo que tiene que ver con este tipo de conexión neuronal a través de nuestras manos, tenemos el cerebro que tenemos por nuestras manos y no al revés, por las herramientas que hemos utilizado hace miles de años. Por eso que cuando entras en una aula y es una caja vacía con pupitres, difícilmente vas a tener un pensamiento creativo. La infancia necesita rutinas que les dan seguridad, no puede estar en el caos. Pero las rutinas no quiere decir que hagamos todos los días lo mismo. Y todos los días, ¿qué tiempo hace hoy en la asamblea? Por favor, esto ya del tiempo hasta aquí, ¿no? No somos tontos, pues hace buenísimo, ¿no? Entonces, claro, hay rutinas que llega un momento en que dices, mira, y otra cosa es esa seguridad de que yo conozco la escuela, me sé orientar, hay unos tiempos, pero la pizarra no quiere decir que lo usemos solo para. O que el espacio lector solo podamos leer aquí, sino que es que nos salimos fuera, entonces fuera sí tenemos también un espacio para interactuar y escribimos en las mesas porque hay rotuladores que les encanta. Entonces cuando cambian los formatos y ves que podemos escribir en la tarima flotante, porque el rotulador de Vileda resulta que ahí también te pasas un paño húmedo, pero les encanta escribir en el suelo. Claro, si solo escribimos en la pizarra, entonces de repente hoy los mapas mentales los hacemos en el suelo, tienes a los niños, ¿no? Corporalmente también, y eso potencia el sabor de la curiosidad y del aprendizaje. Por eso digo que es también muy importante dotar de herramientas al docente para que entienda que metodológicamente el espacio tiene que estar a tu servicio y no al revés. Que eso no quita que los niños saben que hay un proceso, ¿no? Que hay un tiempo de asamblea para compartir elementos comunes, que siempre hay unos minutos donde damos unas pautas de trabajo, que luego trabajamos en pequeños grupos. Esas rutinas, ¿no? Que siempre terminamos con una relajación, les da seguridad, ¿no? Pero esas rutinas que necesitamos seguridad, pero cada día es diferente. Eso para mí es imprescindible. Bueno, estoy viajando constantemente y por diferentes países y eso es un lujo y es una riqueza increíble, ¿no? Como país somos punteros en muchas cosas, a nivel mundial. Muchas veces vivimos con mucho complejo. Si pensamos en gastronomía, si pensamos en los mejores cocineros, cocineras del mundo, están en nuestro país, somos pioneros. En sanidad pública somos pioneros. En educación no. Podríamos. Pero es curioso, no lo tenemos en la mente. Es decir, es que en realidad no nos lo estamos proponiendo, lo podríamos hacer muchísimo mejor. Y necesitamos una educación pública de calidad, de excelencia. Y podemos, pero hay que marcarse ese objetivo, no por un tema competitivo. En turismo, por ejemplo, somos pioneros. Tú te vas a Italia, no quiero dejar mal a Italia, pero dices, es que lo hacen. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué no? Y me duele
Y entonces, claro que hay que invertir en sanidad y en educación. Y esto tendría que ser indiscutible. Pero luego en tecnología también somos pioneros en muchas cosas. Por lo tanto, a mí hay cosas que me duelen en educación especial, en formación profesional. Hacemos cosas muy bien y que tenemos que generar redes para que eso se sepa y que eso nos anime y compartirlo. No solamente tenemos que mirar a Finlandia. Me gusta decir que tenemos mucho que aprender de África, de América Latina y de Asia y tenemos mucho que aportar, pero tenemos mucho que mejorar. Entonces lo que voy viendo, pues hay de todo, hay escuelas maravillosamente increíbles, con proyectos apasionantes, que muchas veces se desconocen, y creo que hay mucho, mucho trabajo. Y para eso nos tenemos que poner las pilas. Bueno, primero un docente tiene que estar toda la vida aprendiendo y de forma apasionada. O sea, esto no son estancos, estudié la carrera y punto. Igual que un cirujano, igual que otras muchas profesiones, porque estamos con lo mejor, con la infancia y la adolescencia. Entonces esto nos lleva toda la vida. Si no estás en esa disposición, no pasa nada, dedícate a otra cosa, a vender zapatos, dedícate a otra cosa. Pero en educación esto es constante y no te puedes conformar. Y no pasa nada por decir, mira, pues yo no quiero trabajar menos, genial, felicidades. Pero en educación esto es, sí, pero lo mismo le pasa a un artista. Si no te ponen las pilas, perdona, sí, porque viene gente más joven y con mucho más, hay gente con muchísimo talento. Entonces, estamos en una sociedad que si estamos con la infancia nos exige. Pero institucionalmente, administrativamente, hay varias lacras. La burocracia, por ejemplo, no entiendo cómo en el siglo XXI no tenemos sistemas. Hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Pues esa burocracia se puede simplificar un 99%. No podemos tener a los docentes agotados administrativamente y abandonando cosas que son cruciales en el día a día con la infancia para que dispongan de tiempo para diseñar proyectos que realmente merecen la pena. Espacialmente, pues yo creo que es importante que todo docente tenga criterios pedagógicos con respecto al espacio. No somos arquitectos. Y por supuesto, la estructura, el peso de un edificio ni nos compete, igual que no nos compete el tema electricidad o tema fontanería. Pero sí sabemos que cuando hay exceso de calor no se aprende. Genera dolor de cabeza. Por lo tanto, si hablamos de tecnología, en todas las aulas, igual que en los hoteles, tendríamos que tener un regulador de temperatura. ¿Cómo puede ser que algo tan sencillo, o sea, que estamos gastando cantidad de energía en la escuela pública, todo a máximo volumen de calor, las aulas con ventanas abiertas, porque no podemos regular un radiador? Siglo XXI, es inconcebible, porque hoy sabemos que el frío, el calor o una mala calidad de aire o una mala calidad de luz natural condiciona el aprendizaje, el estado emocional, dolor de cabeza, cansancio, apatía, falta de concentración y mala leche en el alumnado. Por lo tanto, debemos ser expertos en pedagogía y que el espacio esté basado en criterios pedagógicos, no en modas. Y ahí sí que tendríamos que tener esa formación mínima para saber qué debe cumplir una escuela. Que una residencia de ancianos o un hospital es diferente, tiene otras características, ¿no? Es que Google puede tener toda la información planetaria, pero no puede generar experiencias fundantes. Ese es el papel de la escuela, justamente, ¿no? Descubrir que nos necesitamos. Y necesitamos de la infancia, y necesitamos de esta niña que viene de Alemania, o de Marruecos, o de Japón, o de otro país. Nos necesitamos.
Y el espacio tiene que ser integrador en la riqueza de la diversidad. Y no solamente necesito temas así de ruedas, no, diversidad funcional. En tema acústico hay unos niveles de ruido en las escuelas brutales y eso atenta contra la salud. Pero es que hay niños, niñas, adultos altamente sensibles a lo visual, a lo acústico, a los olores, a las texturas. Por lo tanto, cuando se tiene en cuenta todo eso espacialmente hablando, es una riqueza maravillosa porque yo aprendo, o sea, yo necesito de la niña que tiene dificultades visualmente, ¿no? Y por lo tanto necesita contraste visual para ser autónoma a la hora de moverse por la escuela, que no necesite ayuda para sentirse orientada. Por lo tanto, la señalética en una escuela es fundamental. No te puedo contar lo que voy viendo en cantidad de escuelas donde está ausente la señalética o hay señalética en contra, diseñada en contra de la infancia, donde todos son prohibiciones. Por lo tanto, si todo eso lo tenemos en cuenta, podemos diseñar una escuela amable, que escucha, que acoge, una escuela feliz, donde toda persona de 0 años a 99 años tiene cabida. Los abuelos, ¿no?, que esperan a sus nietos y no tienen un lugar para sentarse. O sea, no hace falta estudiar para eso. Hace falta ser sensible, ¿no? Y por lo tanto, no digamos ya en educación especial, ¿no? Pues sí, hay mucho que hacer, pero es que además esa niña con autismo nos sana al resto. Tenemos que aprender de ella, porque el autismo hay muchos tipos ¿no? Y por lo tanto mucho tendríamos que aprender para hacernos más humanos, ¿no? Bueno, aquí es un debate más complejo, o sea, hay muchos elementos que nos llevaría mucho tiempo hablar de esto. Es imprescindible la tecnología, imprescindible, y estamos en un mundo tecnológico. O sea y debemos educar para un buen uso de esas tecnologías, de redes sociales, de herramientas increíbles, maravillosamente increíbles, pero que tienen también sus contrapartidas. Y no podemos, si defendemos la tecnología no quiere decir, cuidado, decir que necesitamos la tecnología no quiere decir que no necesitemos también abordar las sombras, la contrapartida, que puede ser, o sea, tú caes en alcoholismo, haces terapia y tú puedes distanciarte de la bebida, no te puedes distanciar de la tecnología, porque hoy ya te obligan a tener esa botella de alcohol en tu bolsillo. Entonces estamos teniendo adolescentes con una adicción mucho más fuerte que el alcoholismo o la droga y una vez que superas esa adicción, resulta que vuelves a tener la droga en el bolsillo. Por lo tanto, los expertos nos están diciendo que necesitamos educar en estas herramientas increíbles, pero con contrapartidas. Por lo tanto, yo soy partidario de que toda la escuela sea una biblioteca. Que toda la escuela sea un aula de música, no que tenga un aula. Además de un aula, que luego la música esté cuidada y que la tecnología esté presente. Por ejemplo, tecnología acústica, no solo una tablet. Que ese para mí es un error. Estamos teniendo dotaciones, pero solo pensado en un formato de tecnología. Entonces, para mí el concepto tiene que ser más amplio, ¿no? Para tener un microscopio es tecnología y están desapareciendo. Gravísimo error, gravísimo error. Una máquina de coser es tecnología. Y claro, cuando yo veo máquinas de coser en escuelas, digo, ¡wow! ¡Qué potente! Porque eso es una lucha contra, la discriminación, ¿no? Y hace que tengas niños y niñas cosiendo. Y cuando coses, entras en trance, porque es meditación en estado puro. Entonces, la tecnología no es solo una impresora 3D.
Cerrado ese paréntesis, digo que nos llevaría mucho tiempo. Yo soy partidario de que la tecnología tiene que ser alta tecnología, lo más pequeña posible y alta, pequeña, flexible, portátil, que me permita hacerlo en el exterior, en el huerto escolar, y la tecnología conectada con la biología, o con los libros, o con, ¿me explico? Y el portátil, claro, tenemos portátiles que ahora son una maravilla. No necesito tener un dinosaurio para tener alta tecnología en mitad del campo, ¿no? Y eso nos permite ese cambio metodológico, ¿no? E invisible. Entonces, si yo tengo un techo blanco, ¿voy a poner altavoces negros? No. Yo necesito escuchar la música con calidad, pero no necesito ver los altavoces. Y lo más pequeño posible, y eso me permite no tener que subir el volumen, sino con un volumen bajo tengo calidad de sonido. Porque cuando hay calidad de sonido, educo, sensibilizo. Cuando tengo mal sonido, no es música, es ruido. Y así me pasa con una impresora 3D. Pero claro, si la impresora 3D es para hacer un cenicero, pues algo no he entendido, ¿no? O un sujetamóviles, digo, que no hemos entendido, ¿no? Porque apretar un botón todos sabemos, ¿no? Claro, por eso la tecnología es para preguntarnos qué mundo queremos y qué personas, ¿no? Y tiene que estar la ética, que está muy olvidada últimamente, ¿no? Por lo tanto, la tecnología tiene que ayudarnos a preguntarnos el mundo que queremos entregar a nuestros hijos. Porque un niño quiere saber y quiere investigar. Desde pequeñito se come el mundo queriendo investigar. Y de repente ve un bicho y ya lo quiere agarrar. Y otra, qué asco, no sé qué, no. Una niña es un científico, pero en estado puro, y es un artista. ¿Qué pasa por el camino? Pues todo un proceso de castración. Entonces, para mí, la felicidad es potenciar ese sabor, ese sabor de querer saber. Y la escuela es potenciar, ¿no? E incentivar la curiosidad, ¿no? ¿Por qué cuando nieva o no cae toda la nieve de golpe? Pesa toneladas arriba. Tenemos toneladas de agua arriba. ¿Por qué no cae repentinamente y caen en gotas? Cubitos de hielo, si los juntamos, se pegan. Porque el granizo no cae así. Entonces te das cuenta que la mente, de repente, si pico la curiosidad, el niño ya quiere saber por qué caen bolas. ¿Y por qué en bolas y no en cubitos o otras formas geométricas? ¿Por qué caen bolitas, ¿no? Copos de nieve. ¿Y por qué la nieve es blanca? Podría ser de otro color. Entonces, cuando picas la curiosidad, un niño quiere saber. Y eso nos hace felices. Porque estás como las gaseosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa para que eso no se dé? Hay escuelas que eso sí se da, afortunadamente. Y hay escuelas donde ya no quieres volver ni a agarrar un libro, ni saber de matemáticas. No, te quieres distanciar porque lo has vivido desde una imposición, desde un castigo. Entonces, el contenido curricular no se contradice con la felicidad. El problema es, ¿no? El modo... ¿Cómo te presentan ese menú en donde digas, ¡guau! ¿No? Nunca me había preguntado, ¿no? Cómo se sujetan las nubes, ¿no? Y entonces con un niño de 3 años le diré, pues, dándose abrazos y trabajo la inteligencia emocional. Y con un niño ya de 5 años le puedo explicar cómo se sujetan las nubes, ¿no? Por eso digo que es apasionante el poder aprender.